Esta noche, nuestro diálogo sin censura y nocturno va a generar que Krause, que Aguilar Camín, que Ricardo Salinas Pliego manden pedir su dotación de vitacilina. Van a poner el grito en el cielo, así que avísenle, por favor, a mi amigo, dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, para que vea sin censura. Se encuentra en nuestros estudios el hombre señalado como comunista, que intenta adoctrinar a los niños de México, Marx Arriaga, director general de materiales educativos. Y te agradezco mucho, Marx, que nos acompañes acá en nuestros estudios en un diálogo que creo, como digo yo, va a dejar la víbora chillando. Buenas noches y gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Vicente, por el espacio para aclarar tantas dudas. Gracias por elegir sin censura. Y quiero empezar preguntándote cómo ves esto de que eres comunista, come niños, y que estás generando estos libros de texto que han llevado a Televisión Azteca al ridículo. Y nada más por mencionar a uno de los medios que han tomado este tema con mucha perversidad. ¿Cómo lo has asumido, Marx? Pues tranquilo, tratando de no dejarse llevar por lo que se dicen en las redes sociales, en el odio que se plantea en Twitter, en Facebook. Tranquilo ante las acusaciones de gente que tiene el poder mediático, como es Salinas Pliego, ¿no? Y que se sienten intocables. Pero bueno, esperanzado a que algún día México cambie y que los que piensan diferente no tengan que esconderse. Yo me imagino que esperabas esta reacción, ¿no? De alguna manera, porque contar la historia desde nuestras trincheras, y me incluyo, es ir en contra de todo lo que nos han adoctrinado precisamente desde una visión neoliberal, desde una visión, pues incluso hasta vendepatrias, como nos han querido contar esos que manejan a su antojo no solamente los libros, los medios, la comunicación en nuestro país. Sí, bueno, desde toda la vida académica siempre soñé con estar en el lado donde se diseñaban los libros de texto. Parte de mi línea de investigación era sobre eso. Y cuando nuestro presidente nos dio el encargo, pues fue como un sueño hecho realidad. Y empezamos a formar un equipo para ver cómo se diseñarían esos libros. Y sí, esperábamos que las críticas serían fuertes porque sabíamos que el mercado había cooptado los libros de texto, lo habían convertido en un negocio. También sabíamos que la derecha, los poderes mediáticos habían metido sus agendas progresistas para vender ciertos productos, para acomodarse, hacer lobby con el sector educativo, y sabíamos que eso iba a doler, pero nunca imaginamos que tanto. O sea, primero creíamos que sería unas cuantas notas, que tal vez tendríamos unas cuantas amenazas, pero sí ha sido un ataque desde el primer día que trabajamos. No sé si recordarás cuando sacamos nuestra primera convocatoria y nos acusaron de que estábamos lucrando con los ilustradores de este país y que no les queríamos pagar, y después nos acusaron de que estábamos haciendo los libros de manera express, que las asambleas no eran reales, y ha sido un ataque de 2 años continuo, donde aquí agradezco a los compañeros de la Dirección General de Materiales Educativos que pues se mantienen ellos al pie del cañón, trabajando por sacar estos libros adelante. Hasta te acusan, es que a veces me da hasta risa. Primero me dio coraje y después me dio risa. Yo fui normalista algunos años allá en el CREN, el Centro Regional de Educación Normal Rafael Ramírez Castañeda en Navojoa, Sonora, y por eso lo tomo tan a pecho, ¿no? Pero me dio risa cuando dicen, es que estos degenerados buscan pervertir a nuestros niños con educación sexual, que creo que debería de ser tan normal, tan natural estos temas, pero que llevan la intención de ponerle los pelos de punta a los padres de familia, sin siquiera en algunos casos haber visto los libros de texto. A mí lo que sí me pareció así de carcajada fue: esta noche en Hechos, el virus comunista que pensábamos erradicado. ¡Dios! Es una locura.
Marx. Pero es increíble perseguir a las personas que piensan diferente. En ese México vivimos. O sea, no se supone que ya habíamos superado aquello. Admítelo aquí en Sin Censura, ¿eres comunista? Me dedico a filosofía, no a ciencias económicas, aunque la parte del materialismo histórico tiene una base filosófica. Y bueno, si me preguntas, sí tengo más inclinación hacia las teorías sociales que hacia la teoría neoliberal o capitalista, pero eso no está mal. O sea, los mundos que se plantean ambas teorías económicas son utopías que se han pervertido por las decisiones de malos gobernantes. Entonces, el desear un México mejor, un México más justo, un México con más equilibrios, no debería ser un hecho de persecución. Y ahora, tocando el punto de las incongruencias de estas críticas, o sea, por un lado, juzgando a los materiales educativos porque les falta ciencia, les falta matemáticas, que es el grito que han pegado los intelectuales orgánicos acusando a los materiales educativos como con documentos con falta de carácter científico. Que suprimieron las matemáticas y que nada más les dieron unas cuantas hojitas, ¿no? Pero por otro lado, la cuestión de la educación sexual, que también es información y que es necesaria para la formación de una ciudadanía consciente, ahí no. Ahí esa información sobra. Y ya no nos metamos con temas clave como es la memoria histórica, como son las persecuciones que ha hecho el Estado, la violencia de Estado. Esos temas se deben de poner debajo del tapete, no se deben de tocar en la educación, mientras que esto otro sí. Entonces lo que vemos atrás son un montón de incongruencias de intelectuales que por años se habían ellos colocado como los gurús, como las cabezas de las políticas públicas en cuestión educativa y cultural, y que hoy al quedar relegados y al ser ahora morenos, gente que viene de normales, gente que ha estado toda su vida dando clases, son los que han alzado la voz y que han hecho el plan de estudios, los programas y ahora los libros de texto, ellos están dolidos. Yo recuerdo, ¿a quién te refieres? Yo recuerdo alguna vez, te platico una anécdota de alto nivel, funcionarios de alto nivel al interior de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido muy duro para ambas secretarias tratar de limpiar a esa institución. Refiero a los dos periodos que me tocó Delfina Gómez y Leticia ahora Ramírez. La maestra Leticia. Un funcionario de alto nivel decir en una mesa donde estábamos ahí, varios funcionarios, decir, de los maestros frente a grupo, puedes obtener marchas, puedes obtener acusaciones, puedes obtener paros, pero una idea sobre pedagogía, una idea sobre filosofía en la educación, no la vas a conseguir. Ese era el criterio que se tenía. O sea, había mexicanos de primero y de segundo lugar. Los mexicanos de primero que se habían educado en universidades en el extranjero, eso sí debían de marcar el rumbo de la educación, que se habían formado en Chicago, que habían emigrado las teorías económicas hacia Latinoamérica para convertirlo en el semillero de mano de obra barata para las transnacionales. Eso sí debían de tomar en la cabeza para marcar el rumbo de la educación. Pero los mexicanos morenos que se habían educado en una normal, en la educación pública, no, esos solo eran obreros de la educación que dieran sus clasecillas, pero de ahí no iba a salir ninguna teoría sobre cómo debía de ser la praxis educativa en México. Entonces, yo me siento muy contento de que con esto dimos un golpe en la mesa y demostramos que los maestros que hemos estado frente a grupo toda la vida, también podemos entrar en la gran discusión sobre cuáles son los rumbos, para qué vamos a la escuela, por qué se instala una escuela pública, por qué no se debería instalar una escuela privada, por qué la educación debería ser democrática hacia toda la sociedad y no solo para aquellos que se la pueden costear. Marx, hablas de dolidos. No quiero asumir cosas que no son, pero me imagino que los dolidos son aquellos que les vendían revistas al gobierno. Creo que se apellida uno Krause y otro Aguilar Camín. ¿Esos están en la lista de dolidos? Sí, sin duda están en la lista, el Grupo Vuelta, pero más allá, estaba cooptada la secretaría y en algunos momentos sigue cooptada, porque como te repito, las compañeras han hecho un gran trabajo, ambas secretarias, por tratar de generar un nuevo modelo educativo, pero la institución se resiste al gran cambio y ha sido cooptado por intelectuales que controlan cierta parte de la UNAM, cierta parte del Colegio de México, cierta parte de la UAM, cierta parte de la pedagógica, cierta parte del normalismo, y que eran los que anteriormente, a través de sus grupos de investigación, sus cuerpos académicos, bajaban los recursos del Estado para formar
estas dinámicas donde utilizaban a la educación o la cultura para legitimar las decisiones que tomaban la gente que tenía el poder, los políticos. Entonces había una cuestión de coalición, de legitimar las decisiones que tomaba el poder, ¿no? Entonces se utilizaban unos con otros. Unos aportaban el dinero y el otros hacían investigaciones a modo para que las decisiones que tomaban los políticos fueran justificadas y la gente señalara, bueno, esto debe funcionar porque lo dijo la UNAM, esto debe funcionar porque lo dijo el Colegio de México. Marx, detrás de los ataques contra ti directamente, bueno, y después Ricardo Salinas Pliego agarró hasta contra nosotros y una serie de comunicadores por defender esto, que son los libros de texto gratuitos. Está el cochino dinero. Sí, sin duda. O sea, no hay de otra. Es más, ni siquiera hay la ideología, la lucha de ideologías. Bueno, fue. Es el dinero, el cochino dinero. Son los que le vendían las revistas al gobierno, en el caso del Grupo Nexos y del Grupo Vuelta, Aguilar Camín y Krause, y las casas que imprimían esos libros, que es lo que le duele, tengo entendido, a Ricardo Salinas Pliego. ¿De qué estamos hablando, Marx? ¿De cuánto dinero estamos hablando para que la gente... Un amigo me habló de Sonora y me decía, ¿ya viste los libros de texto para que no andes defendiendo lo indefendible? Le decía yo, ¿en serio? Hasta ese nivel, te lo digo, un amigo, ha llegado la campaña de manipulación, de estos medios de manipulación, que no le han permitido a muchos padres de familia, a muchos miembros de nuestra sociedad entender los intereses que están detrás. ¿De qué tamaño es esto? Mira, en el caso del libro de texto es un negocio que mueve prácticamente el 70% de las ganancias de la CANIM, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Cuando uno ve sus números, y ellos que tanto decían, ¿no? Es que la lectura se debe de hacer por placer, el placer de la lectura. Yo en algún momento, en una charla que di con los compañeros normalistas de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, les planteaba sobre la cuestión del fomento a la lectura sobre el placer y les decía, a ver, hay que entender que hoy está cooptado el libro por un negocio, el negocio editorial. Cuando uno ve los números y nota de estas lecturas de placer, las novelas, la poesía, el teatro, dentro de las ganancias de la Cámara, ¿cuánto dinero mueve? Verás que mueven 2.7, 2.6% de las ganancias. Y uno en términos de millones, ¿cuánto será? 9,000 millones de pesos son al año lo que factura la Cámara Nacional entre sus 200 afiliados, que al final son 4 grandes editoriales. SM, Editorial SM, Castillo, Trillas y Santillana. Pero de esos 10,000 millones de pesos, cerremos los números, el 70% se va en la venta que hacen de los libros de texto hacia el Estado y hacia las escuelas privadas. Ahí está el negocio. Habían cooptado, imagínate tener un negocio donde tienes a un consumidor cautivo, porque los padres de familia tienen que mandar a sus hijos a las escuelas y el Estado tiene que comprar libros de texto porque es su obligación, año tras año, dándote el 70% de tus ganancias. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué necesidad tienes de abrir librerías? Si ya tienes el 70% de tus ventas, ¿para qué abrir una librería más? ¿Para qué hacer una venta de libro? ¿Para qué invertir en un joven poeta, en un joven narrador, en el placer de la lectura? No hay necesidad. Tan solo es que convencer al Estado que año tras año firme el contrato que tocaba por los miles de millones que implicaba la venta de esos libros. De eso estamos hablando, de dinero. ¿Y bueno, por qué Salinas Pliego detrás de todo eso? ¿Quién es Salinas Pliego en este juego de ajedrez? Bueno, es difícil, habría que hacer la investigación con mayor profundidad, pero digamos que dando ciertos elementos, colocándolos en la mesa. Por un lado, Grupo Azteca ha estado invirtiendo en sus escuelas en un modelo educativo centrado en la formación de líderes, en la formación de un capital humano que serán los líderes del mañana, en cuestión de primarias, secundarias y preparatorias. Entonces, por ahí creo que también hay una línea, ¿no? Que ellos tienen escuelas, tienen negocios en la cuestión educativa y plantean mantenerlos, ¿no? Dentro de su conglomerado. Pero por otro,
pues también los vínculos que tienen con editoriales como Santillana, donde son inversionistas, y al ser una de las 4 editoriales perjudicadas al no firmarse esos contratos, pues utilizaron los medios de comunicación. Cada una de las 4 editoriales que se quedó sin aquel 70% de sus ganancias, utilizó todos sus medios al alcance, sus contactos que tenían. Yo publiqué en Twitter una carta donde uno de los, el director de SM, le dice a los afiliados a estos 200 editoriales, les dice, es el momento de utilizar todos sus contactos para detener esta decisión que ha tomado la Secretaría de no comprar los libros de texto de secundaria. Así tal cual, lo deja textual, lo manda a decir a sus afiliados, si tienen conocidos, es el momento de que hablen con ellos para hacer entender a la Secretaría de Educación Pública que ese no es el camino. Claro, el camino era continuar con la privatización de la educación. Hoy, si nos ponemos a platicar, ¿no? Del lugar donde vives, ¿cuántas escuelas públicas se han abierto en tu comunidad? ¿Y escuelas privadas? Es un negociazo la educación. Tienen cooptados a los padres de familia. ¿Quién norma la colegiatura que debe de pagar un padre de familia? ¿Quién norma los materiales educativos que se utilizan? Bueno, ¿quién norma el salario que se le paga a los maestros en esas escuelas privadas? Nadie. Estamos hablando de esclavitud. Los profesores van y trabajan por 40 pesos la hora, mientras que los dueños de esas escuelas le cobran a los padres de familia 6,000, 7,000 pesos de colegiatura para mantener a sus hijos ahí. Y también le imponen a los padres de familia, estos son los útiles que debes llevar, este es el uniforme, estos son los libros de texto. Es un negocio redondo. Es un negocio que mueve miles de millones de pesos. En otros países donde sí se hacen este tipo de investigaciones, como en Estados Unidos, sabemos que el mercado educativo es es el tercer mercado, el tercer ingreso que tiene, que mueven las economías de esa nación. Cuando truena el escándalo, ¿quién te manda a llamar, Marx? Porque me imagino que alguien te mandó a llamar para decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿El presidente? ¿La secretaria de Educación Pública? ¿Quién te mandó a llamar? Bueno, somos un equipo y este proyecto no era un proyecto de una persona o de una dirección general, que cuando vemos la estructura de la Secretaría es una pequeña dirección, la Dirección General de Materiales Educativos, que en otro momento llegó a tener casi 60 personas, ¿no? La estaban desmantelándola para convertir esto en un negocio exclusivo de las editoriales. Entonces somos un equipo. El proyecto vino de presidencia, el presidente planteó 4 proyectos principales para educación, era las becas de los estudiantes, la escuela es nuestra, mejorar los espacios escolares, mejorar las condiciones laborales de los maestros y los libros de texto. Tuve el honor de que me encargara estar al frente de los equipos para conformar los libros, y cuando explotó todo, creo que todos sabíamos que era el momento. Que ya se habían terminado los libros y que ahora sabíamos que la ultraderecha, la gente del Yunque, todas las asociaciones vinculadas hacia la cuestión católica extrema iban a salir a la luz para quejarse de ciertos temas. Los intelectuales orgánicos que apostaron que estos libros no saldrían a la luz porque no los habían hecho ellos, no los había hecho el Colegio de México, no los había hecho la Pedagógica, el TEC de Monterrey, la Ibero, el Grupo Monterrey, o sea, no habían salido de ellos, decían, no va a suceder. ¿Cómo va a ser que unos normalistas, que unos profesores frente a grupo, que unos morenos pudieran hacer materiales educativos? Bueno, eso, hasta los altos jerarcas de la Iglesia Católica haciendo campaña contra los libros de texto comunistas, Marx. Para mí, yo decía no tendrán otra cosa que hacer, pero bueno, cada quien, ¿no? Desde el púlpito me tocó ver a altos jerarcas hacer campaña. Y no estoy exagerando. Eso fue muy lindo, porque vivíamos ya... Muy lindo. No, sí, muy lindo, y lo digo así porque llevábamos unos 3, 4 años donde las políticas a nivel nacional se habían disfrazado los políticos. El presidente, por más que decía, a ver, es el momento de las definiciones. O estás por la gran transformación o estás en contra de ella. Y los políticos y la sociedad no se definía. Ellos decían, no, es que yo estoy en un centro. No existe el centro. El centro es una derecha disfrazada. Y lo que sucedió con los libros de texto es que todos aquellos que se decían de centro, que se decían progresistas, se les cayó la careta.
y salió lo peor de ellos, ese sujeto intransigente, misógino, machista, dictatorial, que le decía a las personas, tú cállate, tú no puedes hablar, tú no puedes escribir un libro, los libros solo los vamos a escribir los hombres blancos, heterosexuales de este país, que somos los que hemos controlado tanto las políticas públicas como las políticas educativas. Y hoy, oh sorpresa, estos libros fueron diseñados por maestros frente a grupo, miles de maestros. Solamente la convocatoria asistieron casi 2,000 maestros y de esos 2,000, casi 500 acabaron publicados en los libros de texto de todos los estados. Nosotros hicimos la coordinación, platicamos con ellos, colocamos los principios de la nueva escuela mexicana, del humanismo mexicano, cómo se debía regir los materiales y así se diseñaron. Hablas mucho de los profesores, de la gente de a pie, de los morenos. ¿Quién eres, Marx Arriaga? Te lo pregunto así, como decimos en mi tierra, y sin mucha educación, pero muy elocuente, al chile, porque te han pintado como lo peor. Y la verdad, yo tengo mucho respeto por esto, porque además no fue una payasada, no fue una ocurrencia, fue un proceso, y la gente tiene que saber eso. Pero ¿quién está al frente de este proceso? ¿Cómo te defines? Yo quiero saber más de ti. Me defino como maestro. Yo soy un maestro, inicié como maestro en secundaria, muchos años pasé en el sector privado, casi esclavo de estas escuelas privadas que te pagaban lo que querían, sin prestaciones, sin seguro social, más de 9 años como maestro en educación media, y en la actualidad profesor de tiempo completo, con permiso, sin goce de sueldo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la cual le mando un fuerte abrazo. Mi casa ahora de estudio, Ciudad Juárez. ¿Eres del norte? ¿Eres de allá? No, yo soy texcocano. ¿Ah, sí? Soy texcocano. ¿Y terminaste allá en el norte? Terminé. Como nos pasa mucho, yo soy del norte y mira, terminé acá, o sea, andamos siempre buscando. Soy maestro, me preguntaban el otro día, ¿qué sigue de aquí? ¿Te vas a una diputación o a una senaduría? Nada, yo regreso a las clases. ¿Ah, sí? Yo regreso a mis salones a formar maestros. Doy clase en la licenciatura en educación y en la licenciatura en literatura, entonces iré a formar más maestros para educación media y básica. Qué bueno que mencionas esto porque hay tanta ignorancia muchas veces con micrófono y con cámara que algunos hasta confundían los materiales didácticos con los libros de texto. O no sé si los confundían o se hacían o la intención era el golpeteo, ¿no? Una cosa son los libros que se le entregan a los niños, otra cosa el material para los profesores, para los maestros. Me imagino que te diste cuenta y yo creo que hasta más coraje te daba o no sé si te genera, ¿qué sentimiento te genera? Me dio gusto, no, fue un triunfo. Todo ha sido un triunfo. Sí, fue un triunfo. ¿Tú le puedes decir aquí en la mesa de Sin Censura a la gente que nos está viendo y escuchando que es misión cumplida? Claro que sí, es misión cumplida. Un libro busca un lector. Y los libros de texto ya no tenían lectores. Tenían gente cooptada, cautiva, que estaba obligada a leer un libro de texto, pero no había un amor por leer esos libros. Los niños y los profesores con sus libros de texto anteriores ya no cargaban esos libros por el amor a ellos, porque los representara, porque no se veían reflejados. ¿Los tenían qué? Los tenían que, estaban obligados a esas lecturas. Hoy el libro de texto lo está leyendo todo México, es una victoria. Es lo que sueña todo escritor, que su obra sea leída. Entonces lo logramos. Los libros se volvieron a colocar como uno de los pilares de la educación en este país. ¿Pero qué crees que les haya dolido más? Porque está incluido Felipe Calderón y su estúpida guerra contra el narcotráfico. Está incluido Lorenzo Córdoba y su racismo. Están incluidos ciertos pasajes de esta realidad. Pero ¿qué crees que haya dolido más? Entiendo que hablen de adoctrinamiento, pero ¿no les parecía adoctrinar a la gente con la historia del PRI, por ejemplo? Sí. Y la evolución del PRI, de la revolución a lo que es el Partido Revolucionario Institucional. Yo recuerdo eso. ¿Qué les dolió más? ¿Qué es lo que has analizado que dices, esto fue?
y lo seguiré analizando en la universidad cuando regrese a la UACJ. Creo que por un lado es lo económico, que eso siempre duele muchísimo, que les quiten esos contratos porque implica amortizar las deudas que tienen por sus revistas, por sus diarios, entonces el pago de ciertas plumas, entonces eso les va a doler. Pero en los libros, pero en cuestión del contenido. La cuestión del orgullo. Imagínate tú, por décadas, estar controlando la educación de este país, marcando la línea, tú que fuiste formado en universidades de prestigio internacionales, que venías con estas teorías de lo que debía ser Latinoamérica para salir adelante, para el progreso, y que ahora normalistas, maestros frente a grupo, que siempre habías desdeñado, que ahí te recuerdas la Loret de Mola y su documental, claro, donde los pinta como que el problema de la educación, la baja calidad, es por culpa de estos maestros. De hecho, yo decía, los que critican a los libros, vamos a revisar, al equipo no nos ha dado la vida por todo lo que ha ocurrido, pero investiguemos cuál era su postura en torno a la reforma educativa de Peña Nieto. Te puedo asegurar, le decía con quien platicaba del equipo, que todos estos que critican a los libros de texto gratuitos en el 2023 estaban a favor de la reforma educativa de Peña Nieto. Y no solo a favor, Vicente, estaban trabajando para el Estado. Cuando uno ve la estructura del INE, del Instituto de Evaluación Educativa, Nacional de Evaluación Educativa, el que atacó al magisterio, el que le hizo las evaluaciones y los que querían correr a los maestros, estas personas ahora que quedaron algunas desempleadas, unas todavía siguen en Mejoredu a nivel federal, se mantienen ahí, se han agarrado a las sillas para no irse y seguir chupando del Estado. Bueno, pues estas personas son las que ahora más critican a los materiales educativos, son los que impulsaron la reforma de Peña Nieto, hoy son nuestros mayores críticos, porque vuelvo al punto, están dolidos del orgullo, nunca imaginaron que maestros frente a grupo, que normalistas serían capaces no solo de hacer los libros, sino de hacer los programas y el plan de estudio. Hoy la nueva escuela mexicana no se sostiene por intelectuales que fueron formados en el extranjero, se sostiene por maestros mexicanos que fueron educados en aulas mexicanas y que conocen el territorio, la comunidad, que conocen sus comunidades. Y eso les duele, porque es reconocer a los invisibles, a los desdeñados de este país, a los olvidados, a los que habían quedado en las cunetas de los caminos. Hoy esos que eran los que traías como tus sirvientes, hoy son los que están marcando el rumbo de la educación, una educación más democrática. De hecho, se toma en cuenta a nuestros pueblos originarios, sí. Me parece incluso algunos contenidos pues conmovedores que estén plasmados ahí. También entiendo que pues que se hace realidad aquello que nos decían para burlarse en algún momento de nosotros, que la historia era escrita por los vencedores. Pues sí, en el 2018 el pueblo venció y ahora esa es mi opinión, no es de Marx Arriaga, ahora se joden. El pueblo venció, el pueblo decidió, el pueblo rechazó y no lo han querido aceptar, rechazó todo lo que ellos han significado. Y bueno, es más profundo de lo que podemos pensar. Ahora subamos otro tema a la mesa, Vicente. No solo venció y no solo ahora diseña los materiales, no lo han querido plasmar, no han llegado hasta ahí a los análisis, pero ¿y cómo eran los libros antes? O sea, estamos hablando y estamos criticando de estos 91 libros que consta la familia, de estas más de 20,000 hojas, estás criticando estas erratas, estas incongruencias según tú en la falta de matemáticas, según la cuestión de educación sexual. Pero ¿qué libros teníamos antes? ¿Qué libros tenemos antes? Bueno, pues cuando uno analiza la producción editorial privada y estos, son libros muy buenos los que diseñaron los maestros y se les cae la cara de vergüenza a estas editoriales al ver sus materiales y compararlos con la Secretaría de Educación Pública y reconocer que los materiales son mejores los que tenemos ahora que los que estaban antes. Estos libros, 2023, Cuarta Transformación, son mejores libros que los de antes. Sí, y ahí o sea que una Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, que andaba haciendo un librotón para recaudar libros y no permitir la distribución de estos nuevos, le estaba apostando a lo peor. No, y peor aún, Coahuila
Antier, acaba de anunciar el secretario que ha invertido 70 millones de pesos que eran para sus ciudadanos en la compra de libros a 4 editoriales. ¿Sabes cuáles 4 son? Santillana, Trillas, SM y Castillo. Los 70 millones, los mismos, le ha comprado los libros a 54 pesos la unidad, libros que con el cambio del modelo educativo ya no tienen vigencia, que deberían ser saldos, ni siquiera deberían ser impresos. Bueno, pues se los vendió a 64, cuando al Estado le costaba el año pasado ese mismo material 40 pesos. Casi el doble. Y cuando ahora, si la Conalitec los imprimiera, costarían 10 pesos, como lo están costando ahora los materiales que hemos diseñado, cada uno, y ya con su distribución. La Conalitec. Sí, la Conalitec. Que fueron despedazando, desarmando, como parte de toda esta estrategia, ¿no? De la privatización, de ir desmoronando lo público de la educación en nuestro país. Decían estos intelectuales orgánicos, no hay neoliberalismo educativo, eso es una fantasía. Esta es una prueba clara del neoliberalismo. Le quitas al Estado la posibilidad de la producción de sus libros. Te metes a la Conalitec, metes a funcionarios corruptos de la Conalitec, porque también esto es corrupción. El no emplear el presupuesto para mantener las maquinarias que estaban ahí y hacer que la producción, que en algún momento estuvo en un 60% de los materiales de educación básica, reducirla a un 2.7% en lo que se encuentra ahora, es decir, toda la producción que hace la Conalitec, solo el 2.7% se hace con su maquinaria. ¿Por qué? Porque por décadas fueron acabando con la institución, desmantelándola para que se viera obligada en contratar a las imprentas que hoy hacen la producción de los libros. Entonces es un negocio redondo, porque tienes a la editorial, tienes a las imprentas, tienes a las escuelas privadas cooptadas y tienes al Estado también cooptado, hincado hacia las necesidades económicas que tú estás promoviendo. Hablas de algunos errores. ¿Hay algo que digas, me tengo que disculpar, esto sí fue una locura? Hablamos de 20,000 folios. Los 91 libros son más de 20,000 folios. Cuando uno lo ve en perspectiva, y esto le doy un reconocimiento a todos los compañeros de la dirección, el que se hayan filtrado algunas erratas en el libro es normal. Es normal. Dedazos, fechas mal colocadas que duelen sin duda a un editor cuando la ve. ¿Cómo se nos pudo pasar esta errata? Y se resolverá para la segunda edición. Pero así algo que yo me sienta avergonzado, que diga yo, esto es, no, yo hago el reconocimiento a todos los compañeros, ninguno actuó de mala fe, ninguna de esas erratas se hizo por dañar el proceso, todo lo contrario. Hoy deberíamos ver erratas intencionadas porque la institución está cooptada por los poderes fácticos, es decir, era muy fácil comparar a alguno de los compañeros y decir, oye, ¿qué se necesita o qué necesito hacer para que metas este error en tal página? Para que pase esto en el libro y después satanicemos a los materiales. Y hoy ver que estos materiales, fuera de algún dedazo, de algún balazo que encontramos por aquí, que fue una errata editorial, no hay errores que hablen de una dirección, digamos que infiltrada por los poderes económicos. Nada de qué sentirse avergonzado. No, nada, que todo lo contrario, me siento muy orgulloso, muy feliz porque lo logramos. No creían que sacaríamos ni siquiera el primer grado, ellos se reían, los miembros de la cámara editorial se reunían con uno y decían, es que no vas a terminar, mejor haz solo un libro. Y yo decía, bueno, está bien, haremos solo un libro. Y se aventaron 91. Nos aventamos 91. A ver, es que se pone muy interesante todo esto, Marx Arriaga. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Porque suena muy bonito. A mí cuando me contaron de la nueva escuela mexicana, hasta me emocioné. Suena muy potente la nueva escuela mexicana. ¿Ahora qué, Marx? Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde vamos? 2 estados de los 32, 2 estados se resisten. Pero también creo que hay ciertas resistencias en otros estados que, si bien son menores, no pueden, ignorarse. Me dicen de cosas que pasan en Guanajuato, por ejemplo.
¿Ahora qué? ¿Ahora qué tenemos en las manos? Hoy estamos en una coyuntura increíble. Hace 2, 3, y ya no hablemos 6, 7, 10, 12 años, el tema educativo era en las retóricas de los políticos, bueno, era un tema principal, pero cuando uno evaluaba los presupuestos, no era tan principal el tema. Nuestro presidente ha ido invirtiendo cada año más en la cuestión educativa, pero eso es un hecho extraordinario. O sea, ve uno el sexenio anterior y el anterior y ve uno las reducciones justamente para propiciar la privatización. En la medida en que hubiera menos presupuesto, pues se abren menos escuelas públicas, se pagan menos salarios y entonces debe de llegar un privado a hacerse cargo de la educación porque el Estado no puede ofrecerla. Entonces, ¿qué sigue? Estamos viviendo una coyuntura excepcional. Hoy dicen hasta Chihuahua y Coahuila que para ellos la educación es fundamental, bueno, que se vea reflejado en sus presupuestos, ¿no? Que se vea reflejado en aumentar las prestaciones que tienen los maestros, que se vea reflejado en mejorar las condiciones del aula. ¿Cuándo fue la última vez que enviamos o que se envió por parte de los estados recurso para las bibliotecas de aula o las bibliotecas públicas? ¿Cuándo fue la última vez que se les dotó de materiales a estudiantes, a niños, sin hacer negocios, ¿no? Sin que aquello se convirtiera en una manera de sacar el dinero del Estado como la gran estafa o como las tabletas o todos estos programas que tan solo sirvieron como ¿te acuerdas? Aquellos pizarrones del Ciclomedia que servían de Fox, ¿no? En tiempos de Fox, o como fue la Biblioteca Vasconcelos, pues elefantes blancos, proyectos como elefantes blancos que servían para desviar la atención del público y además robarse el dinero. O sea, creo que hoy estamos viviendo un momento excepcional donde los maestros en todo el país, las organizaciones civiles que están en favor de la recuperación de la educación pública deben impulsar que esto no solo quede en una reflexión ideológica, que lo que hemos platicado es económica, pero bueno, ideológica, no solo quede ahí, sino que se vea reflejado en una mejoría y en una recuperación de la educación pública. Bueno, y de hecho, a pesar de que esté centrado mucho el tema en la cuestión económica, también la ideología tendrá que analizarse, este conflicto entre el choque de décadas de gobiernos que saqueaban, que privatizaban, que choca con el 2018 y este levantamiento pacífico, revolucionario en las urnas de más de 30 millones de personas, porque creo que es un proceso que ni lo vamos a definir hoy, porque no tenemos tal vez claro la magnitud y lo que venga incluso después, o hasta dónde de este humanismo mexicano, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se tiene que hablar de eso. Son contrastes en este país de unos pocos con ganas de ponerle nuevamente la bota en el cuello a la gran mayoría. Y la gran mayoría hoy está a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Aprueba su gestión y por ende aprueba mucho de esto que estamos platicando en beneficio de los vulnerables, de los niños, en el caso de la educación, de los jóvenes, que me parece son temas que no se abordan siquiera en las mesas de diálogo de los grandes medios de comunicación, y para mí es un deleite que lo hagas aquí, que ahora sí que maestro Marx Arriaga se suelte la greña, como decimos en el norte aquí. Es sabroso, ¿no? Y es necesario para el movimiento, para la transformación. O sea, no somos iguales. No somos iguales y hay algunos que se llenan la boca de decir, no, es que los programas sociales, el apoyo a adultos mayores, eso vino de Vicente Fox. Y lo dicen y quieren dar hasta pruebas de que eso fue así. No somos iguales. Y no solamente porque se hagan programas sociales, sino porque nuestros principios son diferentes. Y cuando te encuentras una persona que se dice del centro, dice, bueno, es que yo no estoy ni a favor de la derecha ni de la izquierda, yo estoy en el centro y puedo dialogar con todos. No, espérese. Esto no se trata de dialogar y de sentarse a negociar principios. Los principios no se negocian. Para muchos de estos políticos es, miren, aquí están mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo otros para cambiárselos. No, así no puede ser la política. Se tienen que definir y tenemos que hablar de cuáles son los principios del movimiento. Cuando hacemos un programa social como los libros de texto,
Y estamos hablando desde el humanismo mexicano de dignificar a las personas, no manejar a los estudiantes como si fuera una matrícula, como si fuera un número dentro de una maquila, como un sujeto que puede ser reemplazado por otro en la medida en que tenga más habilidades, sino hablamos de la dignificación de la persona. Atrás hay principios. Y estos principios sin duda chocan con los principios de la derecha, que sí ve a las personas como si fueran una herramienta, un producto, y que va a utilizar a esa herramienta para generar un beneficio económico. Los programas que maneja el presidente no tienen la finalidad de eso. Él se centra en una cuestión de humanismo mexicano, entendido como la dignificación de las personas, no de los individuos, en donde hay un reconocimiento de las necesidades de la comunidad, con un principio básico, Vicente. Yo no puedo estar bien si los demás están mal. Si no entendemos eso, si no entendemos que la comunidad se construye bajo el elemento clave del beneficio común, entonces estamos hablando de un individualismo rapaz, de un capitalismo rapaz, de un neoliberalismo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener los negocios como estaban. Te pido que mantengamos limitado lo de comunidad, porque luego nos van a decir que ya nos convertimos en un programa comunista. Ya ves que es lo que han criticado de los contenidos. A ver, ¿a ti te presionaron para que renunciaras? Hubo presiones, pues, para no sonar tan abrupto con mi pregunta. Llevábamos un par de meses en la función pública como director de bibliotecas y recibimos el primer cañonazo de los medios. Recordarás aquella noticia cuando Daniel Goldin renuncia y empiezan los medios de comunicación, corrieron a Daniel Goldin. Le dijeron, toma tu escritorio y te vas al sótano. Pues ese fue nuestro primer choque. Ese primer choque que los medios de comunicación manejaron de que nosotros le habíamos faltado al respeto a uno de los pilares de la cultura, como era Daniel Goldin y su paso por el Fondo de Cultura Económica y sus series editoriales que había diseñado, ocultaba algo, que era no quisimos firmar los contratos de Nexos y Letras Libres. Año tras año llevaban colocando 7,000, casi 8,000, 7,864 revistas en las bibliotecas públicas mes con mes. Cuando no firmamos el contrato, llega la primera amenaza y llega con los medios de comunicación y de ahí no han parado. Han dicho que nosotros somos machistas, que estamos en contra de las mujeres, han dicho que estamos en contra de la lectura por placer, que estamos en contra de los buenos valores de la familia, ahora que somos comunistas, que queremos pervertir, que somos hipersexuales. Entonces sí, sin duda, todos los días recibo amenazas y solicitudes de que renuncie porque no sé hacer las cosas, no sabemos hacer las cosas, necesitamos colocar aquí a un empresario, a un sujeto que le guste sentarse en las mesas de los ricos, comer con ellos, cenar con ellos y acabar con complicidades entre ellos. Entonces, pues sí podría decirte que sí recibimos amenazas, pero siempre estuvo el presidente atrás de nosotros diciendo, hay que seguir adelante, compañeros, la transformación no se puede detener con amenazas. Entonces, nosotros tenemos principios y debemos de continuar con esta transformación. Y yo sí asumo como amenazas algunas de Ricardo Salinas Pliego. Hay una donde nos llama hijos de puta, a ti, a mí, a otros compañeros, incluso comunicadores independientes, y nos dice que va a usar todo, básicamente para aniquilarnos. Yo no sé hasta dónde significa ese de va a usar todo contra ti, contra mí, pero yo sí asumo esto que no puede tomarse a la ligera. Dices que te han amenazado, claro que ha de haber presiones, pero todo tiene un límite, ¿o no? Es un debate que a veces he tenido en la mañanera con el presidente, porque me dice, prohibido prohibir, y dice que prefiere los excesos muchas veces a la censura. Puta, pero es una cosa es hablarlo desde el puesto más importante del país y otra es estar aguantando a estos, ¿no? Pero Vicente, hay gente que pasa por esta vida y pues no tiene la suerte que nosotros tenemos de poder dar la vida por principios. O sea,
lleva su vida monótona, en un trabajo monótono, con una familia, con responsabilidades, donde los sueños se fueron olvidando por este sistema que no lo dejó progresar, que le generó 1000 techos de cristal y no pudo salir adelante. No hubo esa movilidad social que tanto le anunciaban, que si seguía sus estudios o si conseguía un mejor trabajo. Pocos tuvimos la suerte de mantener los principios, de luchar por ellos, de estar trabajando con los principios puestos en la mesa, y si el día de mañana esto nos cuesta la vida, encantados. O sea, eso lo leíamos en la universidad, lo leíamos en las normales. ¿Cuántos de los líderes sociales dieron la lucha, dieron la vida por una causa, por una idea? Y que hoy estemos en este lugar, tú con tus principios, yo con mis principios, y saber que esos principios son irrenunciables, que no se trata de que aquí están mis principios, pero si no te gustan, te los cambio por otros que tengo aquí en el bolsillo. Fíjate qué interesante, porque increíble. El presidente también nos ha llevado a muchos a entender lo que tal vez no entendíamos hace años, y asumir esto de o estás o no estás, en tiempos de definiciones. Y por ejemplo, desde estas trincheras, pues serán humildes, serán pequeñas en comparación a las grandes corporaciones de comunicación, pero que de alguna manera conecta con la gente de a pie, que es a lo que a mí me importa. Y que nos llamen periodistas militantes, no me importa, porque al final el pueblo entiende que no podemos desde estos espacios motivar o provocar que regresemos 2 pasos hacia atrás a lo que sabemos que tanto daño nos hizo. Para nosotros en los medios de comunicación también es en ocasiones hasta abrumador esto de lo que estamos viviendo. Y creo que para bien en el país esta transformación, que tampoco es fácil. No está siendo fácil, porque la corrupción en las instituciones es profunda. O sea, hay que ser sinceros. O sea, ojalá que la transformación hubiera sido llegar y que todos los funcionarios que tenían otro tipo de principios, que habían sido cooptados por los intereses económicos, se hubieran hecho a un lado al asumir que habían perdido sus partidos políticos y hubieran dejado que la 4T operara. No, pero no lo quisieron hacer. Se aferraron cada uno a su silla y entonces hubo que operar a contracorriente con una institución que no fue diseñada para hacer este tipo de proyectos. Entonces, una institución, como lo platicamos, que había sido desmantelada para imprimir sus libros, la Conalitec, una institución que el área editorial se había reducido a 60, 70 personas, donde solo había un editor. Una institución que ya no tenía procedimientos para hacer los libros, sino para comprárselos a las editoriales. Entonces, iniciar un cambio administrativo para generar un proyecto diferente, donde sea la población, el pueblo bueno, aunque les duela, el pueblo, la calle, la gente que tiene ideales, la gente que cree en la justicia, en la democracia, la que participara en sostener los proyectos, pues ha sido muy difícil, porque encuentras una regla que dice esto no se puede hacer, esta otra tampoco, esto otro tampoco, y tienes un funcionario que te dice, si haces esto, usurpación de funciones, si haces esto, ilegalidad, si haces esto otro, usurpación de funciones, y tienes que estar ahí malabareando entre la administración pública para poder sacar los proyectos. Déjame preguntarte esto así. ¿Todavía hay corrupción en estas trincheras? ¿Todavía hay gente que no le apuesta a la cuarta transformación? Sin duda, sin duda. Y si entendemos esta corrupción, o sea, no te voy a dar evidencias de que esta persona se llevó 10 millones de pesos, porque tontos no son. O sea, no dejan las evidencias. Son corruptos, no pendejos. Sí, entonces, pero también es corrupción el ver que hay una indicación presidencial, que hay un proyecto de nación y que tú estás obstruyendo el que se desarrolle ese proyecto. Eso también implica corrupción, porque tú estás trabajando para un gobierno que ha planteado a través de su programa nacional cuáles son los objetivos que se van a tener y ha hecho un presupuesto para desarrollar esos objetivos. Y cuando un funcionario público, por tener otros ideales, por responder a otras necesidades, pone un obstáculo,
ahí también ya tenemos un hecho de corrupción, porque algo que debía hacerse en un ejercicio, o sea, se debía ejercer el recurso de tal manera, ya sea económico o ya sea laboral, ya sea de las personas, de las instituciones, se detuvo porque un funcionario obstaculizó, porque no cree en el proyecto. Bueno, eso también es corrupción. Y estamos llenos en las instituciones de funcionarios que van, se sientan, de burocracia, que ejercen el poder a través de sus escritorios, que van, se sientan y que están obstaculizando un día sí y otro también la gran transformación del país. Yo creo que llegará también un momento en el que se defina si estos gobernadores de Chihuahua y Coahuila están atentando contra El artículo tercero, sí. Contra los derechos fundamentales de los niños y adolescentes en esta situación, en este diferendo que tienen, esta confrontación por los libros de texto gratuitos. Ya se calmó, ya se calmaron las aguas, a pesar de lo que diga Riquelme, a pesar de lo que diga Maru Campos, porque pareciera que, y yo lo he dicho una y otra vez, estos de la oposición mediática y de los de la oposición política, pareciera que están tirando como chicles a la pared a ver qué pega, y les pega a lo mejor por 1, 2 semanas, un mes, y después se olvida. Así pasará con este escandalazo que hicieron con los famosos libros de texto comunistas. No lo creo, porque les ha pegado en el orgullo, porque les ha quitado su máscara, los ha mostrado como sujetos conservadores de ultraderecha y van a tratar de resarcir el daño que se hizo a través de los materiales. Entonces esto no va a acabar aquí. No van a acabar hasta que recuperen el negocio del libro, 1, y 2, hasta que muevan el modelo educativo para la formación de capital humano. Hasta que no recuperen otra vez lo que tenían ellos perdido y que ellos asumían que ese era el rumbo para la calidad educativa, no van a parar. Y duele mucho, Vicente, porque cuando ves a todos estos opinólogos o a estos funcionarios estatales criticando a los libros de texto, uno se pregunta, con sus salarios, siendo realista, ¿cuántas de estas personas llevan a sus hijos a escuelas públicas? ¿Por qué te tienes que meter en la educación pública si no utilizas ese servicio? Si no crees o no le apuestas a la educación pública, ¿no? Todas tus políticas, y tan solo ver en esos estados cuántas escuelas privadas se han instalado y cuántas escuelas públicas abrió el estado de Chihuahua o el estado de Coahuila. Si no crees en la educación pública, ¿por qué entorpecer? ¿Por qué meterle el pie? ¿Por qué afectar a la población más pobre, que es la única manera que tiene de acercarse a la información? Si tú ya tienes tus escuelas, tienes tus negocios, ¿por qué no sigues por ahí? ¿Acaso la federación en algún momento puso un reglamento de ya no se van a abrir escuelas privadas o ya se va a normar el salario para los maestros en educaciones privadas o las colegiaturas? No, el negocio sigue ahí y esos son tus negocios, pues sigue ahí. ¿Por qué quieres meterte en la educación pública? ¿Qué ves a futuro, Marx Arriaga, para ti? Decías de diputación, ¿no? ¿Tú quieres regresar a las aulas o sueñas con, tal vez, no sé, cómo funcionan estas cosas, lo desconozco, seguir avanzando en las instituciones? Digo, mira a la maestra Leticia Ramírez. Yo siempre he reconocido su trabajo en una oficina muy difícil que es la de atención ciudadana, y parecía hormiguita, y yo siempre se lo reconocí y le mando un saludo. Por cierto, tengo mucho que no la saludo a la maestra Leticia Ramírez, pero terminó como secretaria de Educación Pública. La propia maestra Delfina Gómez, algo que es romper con todo, ¿no? No tener aún estudiado en Harvard o en Yale, y apostarle a una maestra, como dice, ella me dice, me tratan de maestrita, pues a mucho orgullo. ¿Qué sigue para ti, Marx? Y lo siguen intentando ambas. Aquí también un saludo y un reconocimiento, porque lo más fácil para ellas era mirar hacia otro lado, obligar a las unidades a que firmaran esos contratos y no meterse en problemas. Es decir, bueno, no se puede la gran transformación, daremos mejorales, pondremos un parche. ¿Qué sigue para mí? Yo estoy encantado con la 4T, creo en el presidente,
Me ilusiona cada que lo veo en las mañaneras hablando del humanismo mexicano, recordando la memoria histórica, el trabajo que hizo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con memoria histórica. Son proyectos que me tienen fascinado. Los fandangos para la lectura, que me ha tocado estar en un par, y a mí también me emociona. Y también un saludo a una de las mujeres más atacadas por estos desgraciados, como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y que era fundamental. No podíamos construir una transformación sin un reconocimiento de la memoria histórica, de dónde venimos, cuáles son los vicios, los abusos que hubo en el pasado. Ese proyecto de hacer que la lectura sea una política de Estado, más la recuperación de memoria histórica, ha sido fundamental. Los libros de texto hoy no se entenderían sin la estrategia de memoria histórica. Entonces yo estoy encantado, y si ambos creen que mi momento terminó y que ya cumplí con la 4T, yo encantado regreso a mis aulas en la UACJ, en aquel desierto con mis estudiantes, que eso me llena de mucho gusto. Y si quieren que lo siga apoyando ahora haciendo los libros de inglés o los libros de... ¿Qué? A ver. ¿Qué? Si quieren que sigamos avanzando en el diseño de materiales educativos en las áreas que siguen cooptadas por la privatización, yo encantado, seguimos apoyamos en educación indígena, donde se debe democratizar el acceso al libro, en el área de PRONI de inglés, donde se requieren materiales de acceso hacia todos los habitantes, sin importar su condición social o cultural. Nosotros seguimos apoyando. Para cerrar, ¿te metes tú en política o no? No sé, dicen que soy mal político, ¿eh? O sea, todos sí dicen que comunico fatal, que pues a mí me ha parecido muy claro. Polemizo mucho, que divido, que yo no lo veo así. Yo creo que necesitamos ser claros, y antes de iniciar un diálogo necesitamos colocar las cartas sobre la mesa de cuál es tu expectativa, hacia dónde vamos, para ver si podemos empatar y generar comunidad. Si no entiendo, si la realidad es el cruce de dos momentos, de un ámbito personal con un ámbito cultural, un ámbito social. Si yo no entiendo desde qué desde qué lugar, desde qué clase social me estás hablando, y no te reconozco como persona, entonces empieza un monólogo. Te pregunto esto de la política porque, para ir cerrando en esta recta final, y te agradezco mucho tu generosidad de regalarnos todo este tiempo, Marx, para que lo entienda la gente también desde tu trinchera educativa. Si le permitimos el regreso a los que giran hacia la derecha, vamos a regresar, vamos a dar pasos hacia atrás. Sin duda. Y pareciera que ahí vamos, pasito a pasito, en el reconocimiento de los vulnerables, de los que hasta hace poco habían sido olvidados, de nuestras comunidades indígenas, de asumirnos con orgullo como mexicanos. Recuerdo otra de las estupideces. Ya no es la noche triste, sino la noche de la victoria. Y no es así. Pues sí. Para nuestros pueblos originarios. Claro que sí. Ahora resulta que me salieron muy ibéricos, muy españoles algunos comunicadores. Recuerdo a Mónica Garza, indignadísima de las huestes de Ricardo Salinas Pliego. Pero también eso es muy político. Y te lo pregunto porque la gente el próximo año tendrá que decidir si continuamos por este camino o regresamos. Y yo espero que para atrás ni para agarrar impulso. Ojalá, tú sabes, y estamos en un lugar que es una prueba de ello. El construir es una tarea titánica, pero destruir en 15 minutos. Si ponen a un funcionario sin principios, sin escrúpulos, que se siente a negociar una vez más con las editoriales, una vez más con aquellos que han cooptado la educación y la han convertido en un negocio, en 5 minutos vuelven los libros de texto a ser un negocio por parte de las privadas. Entonces, ojalá que los maestros, que las asociaciones civiles, que los sindicatos vean que esto fue una conquista social. El libro de texto hoy ya no es un negocio. Hoy es un espacio de reflexión pedagógica, es un espacio magisterial, y que el maestro debe defender ese espacio. Y si toca llegar hasta las últimas consecuencias, pues ni un paso atrás. Para cerrar, he escuchado que el presidente Andrés Manuel López Obrador algún día terminará
en los libros de historia. Más o menos, ¿qué dirías si Marx Arriaga metiera la mano para que aparezca el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en los libros? Creo que es necesario entender los diferentes momentos de la transformación de este país. Y esta es una cuarta transformación y tendrá que ser contada, se desarrollarán crónicas de cómo sucedió, de cómo un Vicente Serrano le plantó cara a los medios de comunicación tradicional y abrió espacios diferentes de discusión, de cómo materiales educativos le plantó cara hacia los empresarios de la educación, de cómo un presidente le plantó cara a los organismos internacionales que nos habían dicho que el rumbo que debía llevar México era un rumbo de esclavitud, de formación, de una mano de obra barata para las transnacionales, donde debía vender todos sus recursos, la madera, el oro, las aguas. Todo eso deberá ser contado y ojalá que algún día estén los libros de texto y que mis hijos, cuando estén en la primaria, cuando estén en la secundaria, lo puedan estudiar y que vean que la lucha, aunque fue pacífica, fue una lucha cruenta, porque todos los días los ataques, el odio, estaba ahí y que tú sabes muy bien que sin duda una bala acaba con una vida, pero el estar a través de redes sociales con un odio constante a las personas también acaba con el espíritu de ellas. O sea, y es lo que intentan hacer con nosotros. No lo permitas, no lo permitas. ¿No te ha mermado? No, hay días que sí uno lee las cosas que escriben y uno sí dice, bueno, yo qué necesidad, me regreso a mi frontera y aquí paz y mañana gloria, pero uno vuelve a centrarse en por qué estamos luchando, cuál es la transformación, cuál es la utopía que piensa nuestro presidente, cuál es el humanismo mexicano, y dice, ¿vale uno la pena dar la vida por estos ideales? No logré sacar, para cerrar ya, lo que buscaba, pero entonces te lo planteo así. Dices que tus hijos van a leer. Cuando subas en la rodilla a tu nieto y vea un tal AMLO, ¿qué le vas a decir? Me tocó trabajar con él, pero ¿qué le vas a decir? ¿Qué visualizas? ¿Qué entiendes del personaje? No, bueno, es nuestro gran líder, será el gran referente como lo es hoy Madero, lo es Villa, lo es Zapata. Hoy será, bueno, en unos años nuestro presidente se convertirá en una figura que va a marcar el rumbo de las siguientes generaciones. O sea, habrá muchos normalistas que estudiarán, licenciados que estudiarán la vida de nuestro presidente y que soñarán con emular las acciones que él hizo. No es cosa fácil, ¿eh? Lo que acaba de lograr el presidente con la cuestión del Tren Maya, con la cuestión del aeropuerto, con las becas hacia los estudiantes, el apoyo a los adultos mayores, el levantar a México de donde lo tenían en una situación de esclavitud, arrodillado frente a los poderes internacionales, no ha sido sencillo y lo ha hecho con mucha dignidad, sin tratar de negociar y decir, bueno, qué migajas le pueden llegar al mexicano. Entonces, yo estoy seguro que en unos años estará nuestro presidente ahí, será la figura que formará a muchos mexicanos, como nos formó a nosotros el Che Guevara, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Zapata, Villa. ¿Ya ves por qué te atacan, Marx Arriaga? El Che Guevara, ¿qué te dice? Zapata, Dios. Ya, les diste la estocada final, mi querido Marx. No mentir, no robar y no traicionar. Exactamente, principios básicos. Primero los pobres. Primero los pobres. Marx, gracias por la confianza, gracias por compartir, pero sobre todo, gracias por ser congruente con tus convicciones y aguanta que aquí estamos desde la trinchera, los que sabemos un poquito, ¿no? Y que no nos atrevemos nada más a opinar a lo pendejo, que se ponga el saco a quien le quede. Estamos respaldando el trabajo y éxito para esta nueva escuela mexicana. Y estos libros de texto gratuitos. Gracias, Marx Arriaga. Señoras y señores, vaya diálogo, y vaya que si dejamos la víbora chillando, y vaya que si va a generar chispas, reacciones, lo que acaba de compartir con nosotros Marx Arriaga. Pero ¿sabe qué? Le duele a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Esta noche en Hechos. Buenas noches.
otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.